días nos encontramos en la cabina multimedia del periódico Cambio de Michoacán, pues con una entrevista muy especial que tenemos este día y que pues esperemos nos sigan y nos hagan llegar sus preguntas, sugerencias. Nos acompaña esta mañana el candidato del PRI a la alcaldía de Morelia. Él es Jaime Darío Oseguera Méndez, exdiputado local por Morelia, exsecretario de Gobierno, Nicolaita, licenciado en Derecho. Y en Economía. Y en Economía. Las dos, sí. Y pues un enamorado de la literatura también. Y le encanta ejercitarse por las mañanas, correr. ¿Qué más podemos destacar del candidato priista a la alcaldía de Morelia? Bueno, pues yo tengo una gran convicción por la política y creo que me nace hacer política, un trabajo político. Resulta que me apasioné por la política desde muy joven porque yo creo que hay muchas formas de transformar la realidad. El médico lo hace, el comunicador, el ingeniero, el arquitecto construyen, pero una de las formas no solo más antiguas sino más trascendentes de cambiar la realidad, de hacer a la gente feliz, decía José Mújica, es a través de la política. Y soy un ciudadano que vive con mucha intensidad el día a día. Sí, me gusta mucho hacer deporte, pero luego como parte de una necesidad personal para estar bien y hacer política. Sí, me gusta mucho la literatura, confieso que tengo una reducción sustantiva en el tiempo de lectura ahora que estoy en campaña y que estoy haciendo otras cosas, incluso desde la propia Secretaría de Gobierno, pero trato de mantenerme al día. Me gusta mucho cantar, esto es algo que poca gente sabe. Mira, pero otra faceta más. Sí, me gusta. Y como dijo la sabia popular, y no canto mal las rancheras, pero lo hago como parte de un ejercicio en el cual uno debe tener pues mecanismos para estar en comunidad. Uh-huh. Y hago deporte, sí, hago deporte. Y se encuentra en una de las más importantes carreras de su vida por la presidencia municipal de Morelia. Bueno, también aclarar que se encuentra con nosotros aquí el licenciado Vicente Godínez Apien, director general de esta casa editorial. Pues con esa aclaración yo tengo que decir primero que le agradezco a don Vicente que nos reciba esta casa editorial. Lo dije hace un año cuando fue el aniversario. La democracia requiere demócratas. Y la democracia moderna requiere comunicadores modernos, comunicadores que vean la verdad como un asunto innegociable, ¿no? Y yo reconozco y aprecio en Cambio de Michoacán porque he vivido la evolución del propio periódico como empresa. Y además hoy me doy cuenta de la importante labor social que realiza como empresa en la contratación de empleos. No solo el asunto de comunicar responsablemente, de además tener una perspectiva en el cuadrante de las ideologías o de las interpretaciones de la realidad muy interesante. Me gusta mucho periodismo de investigación con notas precisas, sin pases. Muy interesante, a mí me gusta Cambio. La verdad, yo estoy suscriptor y lo leo, me gusta y aprecio mucho su presencia. Muchas gracias. Pues durante las campañas escuchamos muchas promesas, mucho qué ofrecer, qué prometer, qué comprometerse a los ciudadanos de los distritos, de los ayuntamientos, municipios. En este caso Jaime Darío Ceguera trae proyectos concretos para los morelianos. ¿En qué se basa su campaña, su oferta política? La gente está cansada de tantas mentiras, la verdad. Yo me he encontrado en el recorrido que he hecho un gran desprestigio de la política y me preocupa porque es el caldo de cultivo para los tiranos y para los demagogos. No creer en la política puede ser el motivo para que venga un histrión y diga cualquier cosa que sea atractiva para la gente y que pueda engañarlos más fácilmente. De manera que yo me decidí elaborar un proyecto que tiene 5 grandes ejes
ninguno de ellos fuera del contexto en el que cualquier programa político se podía plantear. 5 estrategias, 5 objetivos, 23 estrategias y 143 compromisos concretos. Pero cuando yo voy a una colonia o a una comunidad me encuentro con que hay 15 o 20 grandes necesidades: agua, drenaje, luz, pavimento, seguridad, la escuela no tiene aula de medios, y todos los que me preguntan o los que me piden que gestione tienen razón. No es menos importante el drenaje que el agua, o la educación que la seguridad. Y lo que estoy haciendo es ir a decirles que solamente vamos a comprometernos con las que podamos cumplir de inmediato y que seremos gestores de las que no. Porque si en una comunidad se piden 10 cosas, no es cierto que el presidente municipal solo pueda resolverlas, porque hay algunas que incluso están a un nivel de competencia que no es ni siquiera el nuestro, como por ejemplo el tema de la seguridad, al que me gustaría referirme más en particular. Entonces, me estoy haciendo el propósito de hablar con verdad y de ser muy genuino. Otra cosa que me he encontrado es que la gente está ávida de que los políticos no se alejen tanto, de que no lleguen a campaña y se vayan después, de manera que tenemos que encontrar un mecanismo para que los políticos y sus equipos y sus funcionarios tengan capacidad de mantenerse cerca, porque hay ese clamor. Yo hubiera pensado que es más importante que resuelvan a que estén cerca, pero tal vez es una concomitante, es un asunto que se deduce del anterior. Y también me he encontrado con que a la gente no le gustan los políticos sobreenriquecidos, ni ignorantes, ni flojos. Y en ninguno de esos 3 me van a encontrar. No tengo las manos limpias, tengo tranquilidad para decir que mi paso por la administración pública nunca ha estado señalado por algún acto indebido ni de corrupción. Y yo creo que ese no debería ser un activo en la política, debería ser una obligación. Hoy pareciera que lo tenemos que presumir. Bueno, yo diría que esto tendría que ser un requisito para entrar. Un elemento básico. Un elemento básico, sin el cual no podrías ni siquiera participar. Bueno, en fin, así estamos ahorita y bueno, creo que la política tiene muchas vertientes, pero no vamos a decir mentiras, no vamos a pedir cosas que no podamos hacer y tampoco vamos a dejar de comprometernos. Uh-huh. En sus recorridos matutinos, según me han comentado, usted va viendo las carencias que hay en las calles en cuanto a baches, en cuanto a algunas otras necesidades. ¿Cuáles serían los ejes principales? Ya mencionó usted la seguridad. Pero algunos otros ejes o renglones en que se abocaría su gobierno de llegar a la presidencia municipal. Para poder comunicar con más claridad, nosotros aglutinamos en 3 grandes ejes la propuesta de trabajo que después se desdobla en los compromisos por Morelia. Son seguridad, empleo y servicios. Seguridad, empleo y servicios. En tema de seguridad, tenemos que volver a un mando unificado con el Estado, de manera que las capacidades operativas, logísticas, de capacitación, el alcance en términos tecnológicos que tiene el municipio, no lo puede mantener porque no tiene recursos suficientes. Necesitamos bajar dinero de los grandes programas PRONAPRED, que es prevención del delito, y Subsemun, que son fondos para infraestructura en materia de seguridad, que los baje el gobierno del estado. Y en este tema es donde yo estoy muy aliado y vinculado, incluso en el eslogan con la campaña de Chon Orihuela: poniendo orden salimos adelante. Como gran postulado, nosotros pensamos que el problema del orden es central. Entonces, orden para proponer seguridad, empleo y servicios en 143 compromisos concretos que tienen que ver con infraestructura básica, con turismo, con servicios públicos de calidad. El tema del agua es un tema absolutamente insuperable. Tenemos que discutir el tema del agua ya, pero no como un asunto electoral, sino como un asunto de sobrevivencia. Nosotros tenemos que hacer un plan para renovar la red de agua potable, aún si nos tenemos que llevar 6 o 7 años. Hoy lo tenemos que discutir. Y entonces ya no es que lo inaugure el siguiente presidente, lo tiene que discutir para que toda esta red
en la cual el 40% del flujo de líquido se desperdicia, porque es vieja, porque está mal hecha, porque tiene algunas deficiencias, porque su vida útil ya terminó. Entonces esta ciudad no tiene viabilidad si no discutimos cómo vamos a renovar la red del agua, y cuesta 700 millones y el ayuntamiento no los tiene. Entonces tenemos que hacer un plan para ver si en 7 años le metemos 100 cada año, lo cual ya sería muchísimo, 100 cada año. Necesitamos un gobernador como Chong que nos ayude. Y en servicios públicos estamos en el mismo tema, tenemos propuestas específicas en materia de alumbrado público, drenaje para combatir el rezago, electrificaciones que son pocas, solamente el 5 o 6% de la población de Morelia que está dispersa en caseríos no tiene electrificaciones, pero estamos buscando a ver si con tecnología, con celdas solares, que esto ya se ha hecho en otros lugares, podemos llegar al 100% de electrificación. Entonces agua, luz, drenaje. A mí me parece inconcebible, absolutamente absurdo, que haya colonias en medio de los grandes desarrollos inmobiliarios de Morelia que todavía no tienen drenaje. Porque yo veo la política como un mecanismo para igualar. Es un ecualizador entre el campo y la ciudad, entre los que tienen y los que no tienen, entre los hombres y las mujeres, entre los que son más fuertes y los que son más débiles. Tiene que ecualizar, pues, si no sería la guerra de todos contra todos. Yo así veo la política y así veo la acción política del ayuntamiento. Pues sería sin duda un proyecto a largo plazo, licenciado, y pues para darle continuidad ya tendrían que llegar otros presidentes municipales de la misma línea política o partido. Hay un instrumento que me parece indispensable para lo que viene y que no lo pusimos nosotros, es el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, que tiene un trazo, una visión a los 3, 6 y 15 y 20 años. Y eso está extraordinario, porque entonces así deja sembrados proyectos que tengan claridad estratégica y los dejas para que quienes vengan, el presidente municipal no puede mover al director del INPLAN. Es decir, hace cabeza como socio, como presidente honorario, pero se renueva cada 3 años por un consejo. Entonces no es de que yo llegue, yo voy a llegar y ya el INPLAN tiene una cantidad de proyectos. Ya no es, ahora ustedes quítense para ponerme yo, no. Y tengo que seguirlos y lo voy a hacer, además con gusto. Y cuando yo termine dejaré proyectos estratégicos. Estamos hablando de temas de estrategia, no tanto de temas coyunturales o de resolución inmediata. No estamos hablando de pavimentaciones, banquetas, sino del dibujo grande de la ciudad. A ver, requerimos un centro de convenciones, ¿dónde lo vamos a poner? Eso requiere más hoteles, ¿cómo los vamos a incentivar? No tenemos forma de recibir una convención de más de 5,000, porque no tenemos camas de hotel, y entonces terminan yéndose a otros lados, y Morelia tiene que volver a ser el principal destino del turismo cultural del país. Después de los granadazos no lo fue, y hoy empieza a recuperarse. Por ahí vimos en Semana Santa algunos turistas alemanes, algunos italianos, un español que incluso escribió ahí algún texto. En fin, o sea, hay temas de turismo. Tenemos que ver en el INPLAN qué vamos a hacer con el centro histórico. Le vamos a generar un aro, un anillo de seguridad donde podamos cerrarlo, porque ninguna ciudad turística colonial importante del mundo que yo conozca deja de tener calles peatonales, estrictamente peatonales. Usted se da cuenta, hay muchos lugares del mundo con sello de patrimonio de la humanidad, pero en todos esos lugares hay calles estrictamente para peatones, y aquí la única que tenemos es la Cerrada de San Agustín. Y entonces tenemos que cambiar, tenemos que modificar esa parte, o si no, ver cuáles son las alternativas. Esto tiene que ver con el transporte, esto tiene que ver con los prestadores de servicio. ¿Y a qué voy? El gran tema es, esto no lo puede hacer un presidente municipal solo, por mucha voluntad que tenga, ni euforia, ni entusiasmo, ni conocimiento. Te tienes que vincular, y en nuestro caso es con Chon Orihuela, con quien tiene la capacidad, la experiencia, el trabajo para poder salir adelante en estos temas, y a quien yo le tengo toda la confianza para pedirle en su momento que nos ayude a los morelianos. En este asunto que mencionaba de la movilidad, candidato, hay 2 asuntos primordiales que requieren de solución al corto plazo, digamos, el tren y las movilizaciones, bloqueos que se realizan. Esto no lo decreta el presidente municipal.
el tren tiene que irse, pero hay una empresa que se llama Kansas, que tiene una red que va desde Lázaro Cárdenas hasta Chicago. Tú te imaginarás la cantidad de influencia que tiene una empresa de esta naturaleza, que además recibe de empresas morelianas productos para llevárselos. Necesitamos un acuerdo para que el gobierno federal nos ayude. Ya hay un proyecto, cuesta más de 3,000 millones de pesos, pero tarde o temprano tiene que salir. Si nosotros vemos a Morelia en el futuro, lo vemos sin el tren. Y en el tema de las marchas y plantones, puedes decretar 4 o 5 leyes más, pero es un asunto de atajarlo de fondo, es un asunto de hacer política de fondo y de evitar que se siga manteniendo el negocio de la protesta. Yo siempre he sido un hombre de izquierda, siempre me he identificado con las causas sociales y siempre he pensado que hay muchos líderes ficticios que aprovechan esto para hacer un negocio de la dádiva, de la petición, del chantaje y de la presión al gobierno. El gobierno ya no aguanta más, se le acabó la gallina, los huevos de oro, descubrimos que no era tal, de manera que tenemos que evitar que el chantaje se vuelva, o la presión o la protesta, se vuelva en una industria, porque eso afecta la movilidad de los morelianos. Y hay 37 vialidades que se tienen que hacer tarde o temprano para darle mayor fluidez a la ciudad de Morelia. Todo esto lo sabemos y lo hemos presentado y lo vamos a dar a conocer en su momento, lo hemos venido dando a conocer y lo vamos a hacer en su momento. A lo mejor no las 37, pero sí las 2 o 3 o 5 o 10 primeras, porque ya vendrán otros y que hagan lo que les toca, ¿verdad? Pero nosotros sí vamos a empezar con ese proyecto. Bueno, por último, ¿cómo advierte Jaime Darío Ceguera el desenlace de esta campaña, tomando en cuenta que en la pasada contienda se tuvo que ir a una segunda vuelta a la elección por la alcaldía municipal de Morelia? Yo respeto mucho a mis adversarios, contrincantes, a los que están participando por otros partidos. Creo que el PRI hoy tiene una muy buena condición. Creo que hay una muy buena propuesta, buena planilla, buenos candidatos a diputado. No hay ningún equipo en Morelia, y lo digo con todo respeto a los demás, que esté tan completo para apuntalar nuestra campaña de candidato a gobernador. De manera que no exagero si digo que nos va a ir muy bien en todas las elecciones. Pero vamos a ir a buscar a la gente, a conseguir su voto, a tratar de convencerlos y respetaremos lo que ellos decidan. Creo que va a ganar el PRI. PRI Verde, además, esta alianza. ¿Cuál sería el principal contendiente que usted ve en el escenario electoral? No, se está moviendo mucho, pero obviamente que el PRD ha ido creciendo en la ciudad de Morelia. Uh-huh. El PAN se fracturó en 2 y eso los dejó fuera de la condición. Entonces hoy los ciudadanos lo que tienen que decidir es si se van con el proyecto de quienes gobernaron 10 años en Michoacán, o si tenemos una condición para darle a una nueva generación la oportunidad de transformar las cosas a través de la acción política y la preparación y la honestidad y el trabajo. Esa es la apuesta en ese sentido. Los demás están en la jugada y siempre en una competencia. Bueno, pues hay que tener respeto y cuidado por los demás, pero nosotros vamos a salir como si fuéramos en último lugar y vamos a salir a buscar a la gente y tenemos recorridos intensos. Va a ser una campaña muy territorial. Hoy mismo estuve en lechería, en primaria, en secundaria, en un recorrido de tianguis y en una colonia, y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pues al margen de que nuestro director general quiera emitir alguna opinión o despedirse, informarle, si gusta, a los radioescuchas, a quienes nos siguen por esta frecuencia, cuáles son sus actividades de este día por la tarde. Bueno, hoy estuvimos toda la mañana en la colonia Jesús Romero Flores, allá atrás de lo que era el antiguo hospital del Iste. Vamos a regresar ahorita para allá a saludar a la gente. Recorrimos un tianguis, una primaria, una secundaria, estuvimos en la lechería, y en la tarde vamos a tener 2 actividades fuertes, una en Santa María a las 5 de la tarde, para abrir el trabajo político del Distrito 17 con Nelly Sastre, que es una extraordinaria candidata. Y la segunda actividad es en la colonia Mariano Escobedo, a las 7 de la tarde, que es una colonia popular, y estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido. Estamos yendo a ver a la gente, y estamos viéndolos a los ojos y planteando no decir mentiras, y planteando con mucha energía que nosotros tenemos razones suficientes para que tengan confianza en que podemos hacer las cosas. Y por último te digo, este no es un proyecto de Jaime Darío, ni siquiera es un proyecto del PRI.
ni siquiera del PRI y del Verde. Tiene que ser un proyecto conjunto. Esta ciudad no puede ser gobernada con una sola visión. Con una sola, no puedes estar pensando en verdades únicas y que esta ciudad se puede gobernar con una sola visión. Entonces lo estamos construyendo con todos los morelianos, con ciudadanos, hombres, mujeres, chicos, grandes, pequeños, de un color, del otro, y creo que nos ha resultado muy bien que seamos claros en no mentir, en plantear cuestiones concretas y en decir que esta generación puede gobernar bien la ciudad. Bueno, pues sin más, pues despedimos esta emisión y esperamos encontrarnos en la siguiente ocasión, mientras tengan un bonito martes. Yo también voy a agradecer nada más a Ganaderío su visita a esta, Gracias, señor. su casa, y bueno, desearte suerte y mucho trabajo para poder salir adelante. Muchas gracias por su visita. Gracias, don Vicente, muy amable a toda esta casa.